buenos días, tardes o noches, según donde te encuentres. Es un placer estar contigo. Seguramente te habrás dado cuenta que hay un gran interés en encontrar una reconexión con un propósito más elevado, una creencia, porque eso es lo que nos motiva como seres humanos. Ese es el tema del que te voy a hablar hoy. Fíjate que te platico que después de haber trabajado como ingeniero químico en plantas de proceso, en el área de ventas, en diferentes organizaciones del sector químico, del sector de desarrollo de equipo de proceso, hará aproximadamente unos 10 años en que descubrí que todos esos trabajos que había yo hecho tienen un hilo conductor que ayudó a detectar mi para qué actual, al trabajar yo en el desarrollo de las personas para que puedan alcanzar la excelencia en lo que hacen. Mi tarea consiste en darles herramientas que las ayudan a pensar de una manera diferente. Y fíjate que no les digo lo que tienen que hacer, les muestro simplemente el camino para que ellos descubran posibilidades que ya tienen dentro de ellos, pero que no las han visto hasta este momento. Luego, ya una vez que las descubren, doy un paso atrás y fíjate que nada me da más placer que ver crecer, ver desarrollarse a todas estas personas. Ahora, todo lo que hago en mi chamba, todo lo que hago en el trabajo, como decimos más formalmente, pues se vincula precisamente con mi para qué en la vida. Acabo de ver una entrevista en Wobby que le hacen a Peter Drucker. Y él en esta entrevista detalla su misión y explica la importancia del propósito en la vida de las empresas. Me llamó mucho la atención, pues es muy parecido a lo que yo hago con las personas. Y pues realmente esta vinculación es directa, porque ¿qué son las empresas sino más que una red de relaciones personales? Drucker sostiene que una compañía debe comenzar planteándose un para qué, es decir, cuál es su motivo. Yo me atrevo a cambiar la pregunta, ya que desde el coaching ontológico preguntamos para qué, pues esto nos lanza hacia el futuro en lugar de el por qué que nos remite al pasado, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿para qué la empresa? Y a manera personal, ¿para qué hago lo que hago? Todos sabemos qué es lo que hacemos, tanto en el nivel personal como en el profesional. Todos sabemos que lo hacemos para diferenciarnos o ser mejores. Pero muy pocos realmente saben por qué o para qué, como yo te lo venía diciendo. Hacen, ¿por qué? ¿Para qué hacen lo que hacen? Un para qué significa la razón, la creencia, el objetivo final, lo que nos impulsa a levantarnos cada mañana. Y fíjate que no es el dinero es el resultado. Las compañías, dice Peter, que están guiadas por un propósito son compañías innovadoras y atraen a clientes y a personas que quieren y desean trabajar con ellas. Además de tener muy claro por qué hacen lo que hacen, esas empresas siguen haciéndolo a través del tiempo. Pero no se trata tan solo de tener claro el por qué. Es fundamental también pensar y actuar en consecuencia. Y además comunicarlo a toda la organización, a todos los integrantes o colaboradores de esa empresa. Le hacen otra pregunta a Peter. ¿Por qué motivo la idea de propósito ha cobrado tanta importancia en los últimos años, particularmente en las empresas? Peter contesta, hay un creciente interés en encontrar una reconexión con un propósito más elevado o una creencia, porque eso es lo que motiva a los seres humanos, que es la frase con la que empecé este pequeño video. La mayoría de nosotros en algún momento aspiramos a hacer una contribución significativa al mundo. Hemos sobrevivido durante siglos porque nos organizamos en tribus. Nuestro cableado biológico nos permite ayudarnos unos a otros, permanecer juntos y crecer.
Cuando hablamos de comenzar con un porqué o un propósito, nos conectamos con nuestra configuración biológica, con la manera en que fuimos hechos, con la evolución de nuestro cerebro. Hoy en día, una empresa es una tribu moderna y no se puede escapar a esa realidad. Bobby le hace otra pregunta a Peter. ¿Cuáles considera usted que son los elementos clave de un propósito organizacional poderoso o de una razón inspiradora para una empresa? Él contesta, un propósito poderoso es aquel que resulta verdadero, pero debe descubrirse, no es posible crearlo. Cada organización debe tener uno y solamente uno, y hay dos maneras de descubrirlo. La primera es sentarse con los fundadores, si es que todavía viven, y preguntarles por qué comenzaron, cuál fue la razón que los impulsó. Y la respuesta, como te lo comentaba, seguramente no será por el dinero. Hay muchas formas de obtener el mismo. Lo que lleva a un emprendedor a fundar una empresa es algo más fuerte y poderoso. Si logramos detectar cuál es esa fuerza que los ha impulsado, que los ha motivado, entonces encontraremos la fuente del propósito. No obstante, hay organizaciones que a lo largo de los años atraviesan fusiones, adquisiciones, ventas, compras, y en esos casos solo es posible identificar ese por qué mediante una conexión con las historias, con la historia de esa misma empresa, los momentos y las ocasiones en las que realizaron su mayor contribución a las personas y comunidades a las que sirven. En ese aporte se encuentra la razón, el propósito, y puede provenir de varios lugares, pero no se fabrica, no se crea, se descubre, repite nuevamente Peter, a lo que le hacen una siguiente pregunta. Dice el entrevistador, hoy en día vemos muchos emprendimientos sociales que nacieron con un sentido de propósito, ya innato reflejado en su modelo de negocio. Pero también hay grandes empresas que aún deben descubrir su propósito. Así es que podría mencionar alguna de esas empresas que tengan un propósito bien definido que nos pueda servir como ejemplo para las demás. Peter contesta, claro, un buen ejemplo es Grupo Virgin, una de las marcas más conocidas en el mundo, y lo que resulta interesante es que opera en muchos y diferentes sectores, en el industrial, en la música, en la aviación, la telefonía, la banca, los fitness, hotelería y hasta ahora en viajes espaciales. Y él mismo dice, ¿qué es lo que une todo esto? Richard Branson, su fundador, pues realmente es el que amalgama todo esto. Pues Branson cree en el impacto positivo y en la diversión que puede generar en millones de personas a través de sus empresas. Y créeme que logra su propósito. Peter dice, lo digo porque apenas pongo un pie en un avión de Virgin, sé que va a ser una experiencia divertida, la que brindan todas y cada una de las personas que trabajan en la línea aérea. Hay otro ejemplo de lo que une al grupo. Tiene una concesión otorgada por el gobierno británico para operar una línea de ferrocarril en la costa oeste del Reino Unido. Hace algunos años esa franquicia tuvo que renovarse. Branson se presentó a la licitación, pero su propuesta resulta que no fue la ganadora. Y ocurrió algo realmente notable. Miles y miles de personas transmitieron a través de Twitter y otras redes sociales que Branson merecía otra oportunidad. Todas esas personas sentían en su interior, aunque no podían expresarlo en palabras, qué era lo que realmente estaba representando Branson ante la sociedad. Bueno, pues la presión fue tan fuerte que el gobierno británico se vio obligado a modificar su decisión, alegando irregularidades en el proceso, y volvió a llamar a licitación. El resultado fue más caro para los contribuyentes, pero Branson retuvo la concesión en la línea. Y créanme, no es posible comprar una lealtad de esa naturaleza. Se da a través de la transmisión de esa imagen, de ese mensaje. Y podremos pensar, quizá para Virgin es más fácil comunicar su propósito
porque está liderada por alguien llamado Branson, que no es cualquier persona, es alguien muy eficaz y conocido del mundo. Pero hay grandes multinacionales que no tienen una cara visible, literalmente hablando. Sí es que tienen un propósito, pues, ¿qué deben hacer para comunicarlo? Bueno, pues este artículo, como te decía, realmente me gustó mucho y si quieres saber más de eso, pues te invito a que lo busques en Gobi y ahí lo encontrarás. Pero aquí quiero llegar a unas conclusiones profundas para ti. Pues te voy a hacer algunas preguntas, ¿sí? ¿Tú realmente conoces tu para qué? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es aquello que no sea dinero, que te hace levantarte cada mañana? Así como Peter Drucker ha ayudado a muchas empresas a encontrar su para qué, el coaching ontológico integral te puede ayudar a ti a encontrar tu para qué. Te invito a que descubras más sobre este apasionante tema en azcoaching.com.mx. Muchas gracias por tu atención.